Apreciados amigos, apreciados hermanos, en estos momentos vamos a estudiar un tema muy importante y que cada uno de nosotros tenemos que conocer. Y el tema que vamos a estudiar es el juicio celestial. Pero antes de ingresar a nuestro tema, necesitamos conocer este texto. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Hermanos, claramente nos habla ese texto que tenemos que conocer como pueblo de Dios el asunto del santuario y del juicio investigador. Tenemos que conocer la obra de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, que está realizando en el cielo. Ahora, estas son las tres fases del juicio celestial. El juicio investigador, que se realiza antes del milenio, el juicio comprobatorio durante el milenio y el juicio ejecutivo, que se realiza después del milenio. Pero en esta ocasión solamente vamos a estudiar el juicio investigador. En Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14, en una de las visiones de Daniel encontramos lo siguiente. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, el contexto de estos versículos que hemos leído nos habla de un poder opositor a Dios, un poder que se levanta contra Dios, pisotea la ley, echa por tierra el santuario. Ahora en esta visión encontramos a dos santos hablando. Uno le pregunta, ¿hasta cuándo durará esas cosas? Y el otro santo responde, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, en esta visión encontramos que al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado, ¿sí? Ahora, las 2300 tardes y mañanas es lo mismo que 2300 días. Y según la interpretación profética de día por año en el libro de Números y Ezequiel, llegamos a la conclusión de que 2300 días son 2300 años literales, mis hermanos. Ahora, ¿pero de qué santuario nos está hablando Daniel? En Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 40, Dios, hablando con Moisés, le dice, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces aquí Dios había dado la orden a Moisés para que construyese un santuario, pero no cualquier santuario, sino según el modelo que Dios le ha mostrado a Moisés. En Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24 encontramos lo siguiente. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales, o sea, el santuario terrenal, fuese purificada con esos sacrificios. ¿Con qué sacrificios, mis hermanos? Con la sangre de animales. Pero las realidades celestiales requieren mejores sacrificios que estos, ¿sí? Entonces el santuario celestial fue únicamente purificado con la sangre de Jesús, mis hermanos. Nos sigue diciendo, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Versículo 25. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo.
Hermanos, en el santuario terrenal, el sacerdote ingresaba una sola vez por año a purificar el lugar santísimo del santuario. Ahora, en el santuario celestial, nos dice que Cristo entró para purificar y entró una sola vez para siempre, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, el periodo o la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que nos dice Daniel 8:14, que después de este periodo el santuario será purificado. ¿Sí? Ahora, la profecía nos dice que de este periodo de las 2300 tardes y mañanas será cortado un periodo. Daniel capítulo 9 versículo 23 nos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, ¿en qué consiste esto? La profecía nos dice que desde el momento en que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. O sea, en el año 457 el rey Artajerjes ordena a Esdras para que restaurara y reedificara Jerusalén. Y la profecía nos dice que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas. Y estas 69 semanas se cumplen en el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y bautizado. Ahora, la profecía continúa y nos dice que habrá una semana más y que a la mitad de la semana el Mesías príncipe será cortado. Quiere decir que a la mitad de la última semana nuestro Señor Jesucristo sería crucificado en la cruz. Y la profecía se cumple en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Hasta allí se cumple las 70 semanas que son cortadas del periodo de los 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Ahora, las 70 semanas equivale a 490 años. Y si nosotros sumamos más 1810 años, tenemos 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Ahora, mis hermanos, ¿cómo llegamos al final de este periodo? Si la profecía de los 2300 años se inicia en el año 457, simplemente hacemos una suma. Sumamos más 2300 años y llegamos a 1844. Y con cálculos más exactos, mis hermanos, llegamos al 22 de octubre de 1844, donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para iniciar su segunda y última fase de su ministerio, que sería el juicio investigador. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, nos muestra la visión del juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hermanos, aquí nos describe un anciano de días que se sentó en un trono. Ahora, si este anciano de días, que es el Padre, Dios, se sienta en un trono, anteriormente, ¿dónde estuvo, mis hermanos? Tenía que estar en otro lugar, ¿sí? En el versículo 10 nos dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es impresionante, mis hermanos. Se da inicio a un juicio en esta visión. Sigue diciendo: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido.
Es impresionante, mis hermanos, la visión del juicio. El Padre y Jesús estaban en el lugar santo. Primero el Padre pasa acompañado con sus ángeles en un carro de fuego, pasa e ingresa al lugar santísimo. Luego, Jesús va hacia el Padre acompañado de los ángeles celestiales, mis hermanos. ¿Y para qué va al Padre? Ingresa al lugar santísimo donde estaba ya el Padre a dar inicio a su segunda y última fase de su ministerio, a dar inicio el juicio investigador, mis hermanos. Y también va al Padre para recibir el dominio, la gloria y el reino. Es impresionante, mis hermanos, poder observar esta visión del inicio del juicio. En Apocalipsis 14 nos muestra un mensaje que fue predicado antes del 1844 y fue predicado a gran voz, mis hermanos, por el movimiento millerita. Vamos a leer el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, todo está sincronizado, mis hermanos. El periodo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas se cumplió el 22 de octubre de 1844, y antes de este periodo fue proclamado el mensaje del primer ángel, que la hora de su juicio ha llegado, ¿sí? Y en esa fecha de 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, mis hermanos. Ahora, en este juicio necesitamos conocer quién es el juez. Necesitamos descubrir si el juez es el Padre o es el Hijo. Vamos a descubrirlo. En Hechos capítulo 10, versículo 39, en adelante. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Claramente nos habla estos versículos que el juez en este juicio es Jesús en persona. Él mismo es el juez. En Juan capítulo 5, versículo 22, encontramos algo similar. Además, el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio a su Hijo. Es impresionante, mis hermanos. Ahora ustedes se preguntarán por qué el Padre le da potestad, le da autoridad a su Hijo para juzgar. Porque Jesús, mis hermanos, tiene doble naturaleza. Tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. Jesús sabe cómo se sufre en esta tierra. Jesús sabe cómo enfrentar las tentaciones del enemigo. Jesús vivió como hombre aquí en esta tierra. Y como Él sabe cómo se vive aquí en esta tierra, Él puede juzgar a la humanidad, porque Él venció al pecado y Él tiene la potestad de juzgar a la humanidad, mis hermanos. Entonces, no nos queda dudas que el juez en este juicio es nuestro Señor Jesús. También necesitamos conocer si este juez lleva registros. Porque en Daniel capítulo 7, versículo 10, nos dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos son los libros, mis hermanos. El libro de la vida, el libro de memorias y el libro de pecados, que vamos a ir analizando y estudiando a continuación. El libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios.
Mi querido amigo, mi querido hermano, si usted en algún momento entró al servicio de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida. Además, Jesús, hablando a sus discípulos, le dice: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Pablo, hablando a sus fieles compañeros, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En Daniel capítulo 12, versículo 1 encontramos algo impresionante. Aquí encontramos la liberación del pueblo de Dios, pero este texto nos declara que Miguel solamente se levantará para liberar a su pueblo, a aquellas personas cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Es impresionante, mis hermanos. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 nos dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuán importante es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida que tiene este juez? Porque eso nos va a dar seguridad de una posible salvación. Digo posible porque no todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida se van a salvar. Y lo vamos a ver a continuación. Ahora vamos a estudiar el libro de memorias. En Malaquías capítulo 3, versículo 16 nos dice lo siguiente: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Conflicto de los siglos, página 535, encontramos esta declaración: en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignadas y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están escritos en tu libro? Mis hermanos, en el libro de memoria están registradas todas las buenas obras que usted realiza. Si usted realiza una obra piadosa, ayuda a un pobre, eso está registrado en el libro de memorias. Todas sus buenas obras, mis hermanos, están fielmente registrados. Tenemos también un libro de pecados. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Todo va en orden, mis hermanos. Su nombre escrito en el libro de la vida, sus buenas obras en el libro de memorias, sus pecados en el libro de pecados. Así es como funciona, mis hermanos, este juicio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, si usted tiene sus cosas secretas ahí que solamente usted conoce, Dios va a traer juicio por esas cosas secretas, mis hermanos. En Mateo capítulo 12, versículo 36-37, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es interesante, mis hermanos, cómo se va a realizar el juicio. Nosotros, mis hermanos, tenemos que tener una actitud, un comportamiento, tenemos que tener palabras de bondad, tenemos que tener el carácter de Cristo, mis hermanos, y dejar
esas actitudes pésimas, dejar las malas palabras, mis hermanos, porque eso nos lleva a una condenación, mis hermanos, ¿sí? También nos sigue diciendo, los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Si usted cometió algún pecado y nadie de sus familiares tiene la más mínima idea de lo que cometió usted y no confiesa a Dios, y lo tiene en secreto usted guardado ahí en su corazón, guardado dentro de usted, hermanos, queda descubierto ante los ojos de Dios. Porque así nos dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Además sigue diciendo en Isaías capítulo 65, he aquí que está escrito delante de mí, dice Jehová, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice Jehová. Es interesante, mis hermanos. Todo lo que nosotros cometemos, pecados, iniquidades, transgresiones, están registrados en el libro de pecados. Ahora, después de conocer quién es el juez, cuáles son los registros, también necesitamos conocer cuál es el código por la cual nosotros vamos a ser juzgados. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 y 14. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto que el código por la cual nosotros vamos a ser juzgados es la ley de Dios, mis hermanos. Son los mandamientos, incluido el día sábado, mis hermanos, que a lo largo de la historia el sábado ha sido pisoteado y muchas de las personas no acreditan que el sábado es el verdadero día de reposo y que debe de guardarse hasta la eternidad. No acreditan eso, mis hermanos. Pero la palabra de Dios es bien clara y nos dice, guarda tus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, mis hermanos. Santiago capítulo 2 versículo 12 es más claro diciendo, así hablad pues y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí, mis hermanos, se está refiriendo exactamente a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, mis hermanos. Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que obedecer a las sagradas escrituras, mis hermanos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y si nos dice que tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que guardarlo, mis hermanos. Porque ese será el código por el cual nosotros vamos a ser juzgados. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 encontramos una declaración muy maravillosa. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es interesante, mis hermanos. Hemos visto cuán importante es guardar los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida, mis hermanos, y para entrar por las puertas en la ciudad, para entrar a la nueva vida, mis hermanos. Es interesante cómo Dios nos ha dejado instrucciones, recomendaciones, para que nosotros podamos cumplirlo y poder obtener la promesa de vida eterna, mis hermanos. Ahora también necesitamos conocer cuándo y con quién empieza el juicio. En el libro Conflicto de los Siglos, página 539, nos describe el inicio de este juicio.
En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días o 2300 años que se cumplió en el 22 de octubre de 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar pecados. Todos los que se hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Hemos visto, mis hermanos, cuáles son los registros. Ahora, hasta aquí vemos que el juicio se inicia el 22 de octubre de 1844. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a las cosas que están escritas en los libros. En el libro de la vida, en el libro de memoria y en el libro de pecados. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, mis hermanos. Ha llegado el de dar inicio al juicio por aquellas personas que profesaron ser seguidores de Cristo. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Yo les voy a decir, mis hermanos, cuál es el fin de aquellas personas. Es la muerte eterna, mis hermanos. Porque nosotros tenemos que tomar decisiones. Si obtener la vida eterna o muerte eterna. Solamente hay dos cosas, mis hermanos. Hay vida o hay muerte. ¿Sí? Sigue diciendo, el juicio de los impíos es obra distinta y separada y se verificará en fecha posterior. Interesante, mis hermanos. Hebreos capítulo 9. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Vamos a continuar. A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos, mis hermanos. Si el juicio termina con los vivos, ¿con quién se inició? Con los muertos, mis hermanos. Y con los muertos que profesaron ser seguidores de Cristo, mis hermanos. Porque el juicio empieza por la casa de Dios. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Este juicio se dio inicio ya hace muchos años, mis hermanos. Y ahora, en estos momentos, estamos viviendo en juicio. Habrán nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de registro pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no haya sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras serán borradas del libro de memorias de Dios. Es impresionante, mis hermanos. Cuando Jesús, el 22 de octubre de 1844, entra al lugar santísimo para dar inicio a su ministerio de juicio investigador, y al abrir los registros, la profecía nos dice que empezó con los que vivieron los primeros en la tierra, y empezando con los muertos, porque la Biblia nos dice que así como está establecido para el hombre que muera, y después de eso el juicio. Ahora, ¿quién fue el primero en morir en la tierra? Fue Abel, mis hermanos. Entonces, cuando Jesús abre los registros, el primer caso a ser investigado es el caso de Abel, ¿sí? Por los muertos. Y la profecía nos dice que continúa de generación en generación y termina con los vivos, ¿sí? Ahora, ¿qué acontece con aquellas personas que no se arrepintieron de sus pecados? Eso es tremendo, mis hermanos. Su nombre es borrado del libro de la vida
y sus buenas obras es borradas del libro de memorias. Nos damos cuenta, mis hermanos, cuán importante es confesar y arrepentirnos y renunciar de nuestros pecados, ¿sí? Para que nosotros tengamos derecho de ser herederos de una vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido y lo ha dejado registrado en sus sagradas escrituras. En Éxodo capítulo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros reconozcamos el poder de Dios, nos acerquemos a Dios, entremos al servicio de Dios, pidamos perdón por nuestros pecados con arrepentimiento, y Dios está apto para perdonarnos, mis hermanos, ¿sí? Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Mas si el justo se apartase de su justicia y cometiere maldad e hiciese conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Tremendo, mis hermanos. Tremendo. Porque en el texto anterior hemos visto que si hay alguna persona que no ha confesado su pecado, si no se ha arrepentido y no ha sido perdonado, su nombre será borrado del libro de la vida. Y sus buenas obras también serán borradas. Entonces ninguna de sus justicias que realizó le serán tenidas en cuenta si esta persona no se ha arrepentido de sus pecados. El juicio se lleva ahora delante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En estos momentos, mis hermanos, Jesús está juzgando a los muertos. Y pronto, nadie sabe cuándo, nos dice el texto, que pasará el juicio de los muertos a los vivos. Y para eso tenemos que estar preparados, mis hermanos. Tenemos que estar en completa comunión con Dios, mis hermanos. En Marcos capítulo 13, versículo 33, encontramos estas instrucciones. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Apocalipsis capítulo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es interesante, mis hermanos. Tenemos que estar preparados para esos momentos. Tenemos que esperar la segunda venida de Jesús con gozo y felicidad, mis hermanos, porque Él viene a llevarnos a un lugar de eterna felicidad. También en este juicio necesitamos conocer quién es el abogado y quién es el acusador. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es impresionante, mis hermanos, que en este juicio investigador el juez es Jesús y nuestro abogado es el mismo Jesús, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos toda la ventaja, mis hermanos. Toda la ventaja, porque nuestro mismo abogado es nuestro mismo juez. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es arrepentirnos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Hechos capítulo 10. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Porque ya Jesús ya murió, ya se sacrificó una sola vez en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Él murió para el perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Nosotros
tenemos la salvación garantizada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia y únicamente por gracia por Jesús, mis hermanos. En ningún otro hay salvación, nos dice la Biblia. Es por Jesús y tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, mis hermanos. No hay otra cosa, es nuestro Señor Jesús, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador claramente, mis hermanos, es Satanás. Satanás está buscando, está tratando de encontrar la manera en que pueda acusarnos. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Jesús aboga por nosotros y Satanás por otra parte acusándonos. Es tremenda la obra de Satanás, porque Satanás no quiere perderse solo, mis hermanos. Satanás quiere destruirnos, quiere alejarnos de Dios. Y nosotros tenemos que estar más cerca de Dios, mis hermanos. Ahora él, o sea Satanás, señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer. A causa de estos, los reclama como sus súbditos. Es tremendo, mis hermanos. Satanás hace cometer los pecados al hombre y por esos pecados que los hizo cometer, los reclama como súbdito. Pero mayor es la obra de Jesús, que Él aboga. Y vamos a ver a continuación. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, encontramos esta declaración: el que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué quiere decir esto? Aquella persona que sabe que ha cometido pecados, pero no lo confiesa a Dios, esa persona no prospera, mis hermanos, mas se está llevando a una condenación. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Maravilloso, mis hermanos. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para burlarse de Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Ya hemos visto en el texto anterior que Satanás está atento para poder acusarnos. Y él utiliza todos nuestros defectos para burlarse de Cristo y para burlarse de los santos ángeles. Y eso no tenemos que permitir nosotros, mis hermanos. Porque nosotros somos los que decidimos si cedemos a las tentaciones de Satanás o pedimos la misericordia y la protección de Dios. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en la palma de mis manos. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Es interesante, mis hermanos. Como hemos visto anteriormente que Jesús fue clavado en la cruz. Él tiene las huellas, las marcas de su crucifixión. Y cuando uno confiesa sus pecados, Jesús levanta sus manos heridas ante el Padre y le dice: Padre, ese es mi hijo que está confesando sus pecados. Yo lo conozco, lo he grabado en las palmas de mis manos. Perdónalo. Y el Padre tiene misericordia de nosotros y por la gracia de Cristo obtenemos el perdón. Necesitamos, hermanos, también conocer los testigos en este juicio investigador.
Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿quiénes son estos millares de millares y millones de millones? Son los santos ángeles, mis hermanos, que asisten al juicio, están delante del tribunal como ministros y testigos en este juicio. ¿Sí? En ese texto nos dice lo siguiente, que siempre ángeles de Dios fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendría tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El conquistador más poderoso sobre la tierra no puede anular ni siquiera el registro de un solo día. Hermanos, nosotros durante nuestra vida, todas las cosas que nosotros realicemos, los santos ángeles lo están registrando. Lo están registrando, mis hermanos. Y cuando nosotros llegamos a morir y se llega el caso de ser investigado, esos registros van a ser abiertos y ahí va a estar registrado todos nuestros actos, todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, porque los ángeles están registrando todo lo que nosotros hacemos. Toda palabra que nosotros pronunciamos están siendo fielmente registrados, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que verdaderamente se arrepienten? Isaías capítulo 43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es interesante, mis hermanos, cuando el Padre perdona nuestros pecados, Él también lo borra de su registro y nunca más se acuerda de ellos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Maravilloso, mis hermanos, maravilloso la obra de Dios, la obra de Jesús, mis hermanos. En el libro Conflicto de los Siglos, página 537, observemos este texto. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter están en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Es interesante, mis hermanos, cuando usted confiesa sus pecados con arrepentimiento, el Padre borra esos pecados y nunca más se acuerda de ellos, y al frente de su nombre escribe el perdón. Al frente de su nombre va a figurar que usted está perdonado y usted es digno de tener la vida eterna. Impresionante, mis hermanos. Ahora, ¿qué sucede al concluir el juicio investigador y al terminar el tiempo de la gracia? Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Jesús hablando, dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, cuando se cierra la puerta de la gracia, ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Es un tiempo donde el hombre tendrá que vivir sin un mediador. Y es interesante, mis hermanos, porque cuando se termina también el juicio, ya los casos de cada persona han sido determinados, tanto para vida o para muerte. Y pronto, nos dice Jesús, vendrá a recompensar a cada uno según sus obras. Cuando quede concluida la obra de juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Y al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara: porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, hemos visto en qué fecha se ha iniciado el juicio investigador, pero Dios no nos ha revelado en qué fecha se terminará. No nos ha revelado eso, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para obtener la recompensa de vida eterna. Porque así como en los días de Noé, donde la gente no acreditaba que iba a llover, que iba a haber un diluvio, y la gente continuaba en sus actividades terrenales, en sus actividades materiales, así será la segunda venida, mis hermanos. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal, hablando del tiempo del fin. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Es tremendo, mis hermanos. Si tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hagámoslo ahora, mis hermanos. No tenemos que dejarlo para otro tiempo, porque puede ser demasiado tarde. Puede llegar la muerte y puede llegar la decisión de una condenación eterna. Y nadie quiere eso, mis hermanos. Conflicto de los siglos, página 545. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Nadie quisiera escuchar, mis hermanos, esta sentencia para nosotros. Nadie, mis hermanos. Porque es terrible, mis hermanos, las consecuencias de ser hallado falto ante los ojos de Dios. Es terrible, mis hermanos. En Marcos capítulo 13, ya para ir terminando, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Y para qué tenemos que velar y orar? Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Es impresionante, mis hermanos, el tiempo de juicio en el cual estamos viviendo en estos momentos. Para dar un repaso, mis hermanos, el juicio investigador se inició el 22 de octubre de 1844 y se inició con los que profesan ser seguidores de Cristo, con los muertos, con los que vivieron primero en la tierra.
Ahora estamos viviendo en juicio. Ha empezado con los muertos y terminará con los vivos. La profecía nos dice que nadie sabe cuándo pasará el juicio de los muertos a los vivos. Nadie sabe, mis hermanos. Quizás en estos momentos Jesús ya esté juzgando a nosotros que estamos vivos. O quizás todavía. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Mis hermanos, hemos visto cuán importante es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Hemos visto cuán importante es confesar nuestros pecados para ser herederos y dignos de una vida eterna, mis hermanos. Que Apocalipsis capítulo 22 nos dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Es maravilloso, mis hermanos, la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos más a Dios, para así morar en un lugar, en una tierra nueva, con cielos nuevos, mis hermanos. En la Biblia nos dice que la casa terrenal en que vivimos no es nada comparado, porque de Dios tenemos un edificio celestial. Tenemos una tierra maravillosa que nos espera, mis hermanos. Yo les invito a que cada uno de ustedes reflexione y reconozca que ya estamos en tiempo de juicio y que tenemos que estar a cuentas con Dios para ser herederos de la vida eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes y continuemos firmes hasta el final, porque la palabra de Dios dice: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes.